El municipio de Mazo también ha formado parte de este proyecto Isla de Mujeres que ha impulsado Karma la Cultura, y de este municipio se ha encargado la escritora Ana Vidal. Buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Ana? Muy bien. Bueno, Ana, primero preguntarte, igual que he preguntado a tus compañeras escritoras, ¿qué ha significado para ti formar parte de este proyecto, sentarte a hablar con esas 6 mujeres en tu caso y desengranar, ¿no? Lo que llevan dentro? Pues como escritora ha supuesto un reto importante porque es como un encargo, ¿no? No es como sentarte a escribir y escribir lo que quieras, sino un encargo. Y también ha sido un reto la sensación de respeto hacia cada una de esas mujeres. El respeto que sentí hacia ellas y a la hora de contar su historia, contarla siempre desde ese respeto. Ana, ¿a quiénes has entrevistado y por qué? ¿Quiénes han sido tus mujeres elegidas, tus referentes? Pues elegí a 3 mujeres de una familia. Carmen era la abuela, Mari la madre y Lucía la hija, que la hija es adolescente, ¿no? Y me gustaba eso de tres mujeres de una familia, cómo es la historia dentro de una familia, eso me pareció muy bonito. He entrevistado aquí del municipio, que son del municipio, también a Rosa Carmina, que es una persona que conozco desde que llegué a la isla, y eso me ha gustado mucho, como recuperar un poco mi esencia en la isla también. He entrevistado a Belén, que tiene una propiedad en Mazo y ha vivido aquí muchos años y vive en la costa. También son mujeres de diferentes partes de Mazo. He entrevistado a Laura, que es una mujer francesa que tiene una propiedad un poquito fuera del pueblo y está poco a poco construyéndose su hogar para dentro de unos años irse a vivir ahí con muchas ganas. Y a Clarisa, que ha tenido una escuela libre aquí en Mazo y sigue haciendo cosas con el ayuntamiento y siempre a nivel educativo. Ana, antes de preguntarte qué has encontrado entrevistando a esas mujeres, me gustaría destacar, lo estábamos hablando antes, has pasado por todas las generaciones, has entrevistado a un adolescente, la mayoría de escritoras pues han entrevistado a personas mayores, personas que son pues referentes, ¿no? Un referente suele ser mayor que nosotros, pero también puede ser una persona joven. Importante destacar que no hace falta pues tener una mediana, una alta edad para tener algo que decir, para ser ejemplo, en este caso como mujer. Pues sí, ha sido muy interesante también entrevistar a una adolescente porque, bueno, ella habló muy poquito. Es una adolescente tímida que ella escribe también y participó también en unas lecturas que hicimos de gente cuando hicimos la presentación del proyecto, leyeron algunas de las mujeres y ella también leyó. Y también porque da una visión de qué les pasa a las niñas y a las adolescentes ahora, qué es lo que les está pasando ahora y qué les está pasando aquí también en Mazo, ¿no? Porque ella vive aquí en el pueblo y contaba su experiencia desde aquí. Ana, ¿qué te has encontrado entrevistando a esas mujeres? Es decir, ¿por qué ellas son referentes para ti? ¿Qué te han aportado? Puf, me han aportado muchísimo. De hecho, mientras las entrevistaba me pensaba que wow, qué vidas tienen todas, ¿no? Pero todas, o sea, todas las 6 decía, qué vidas tienen y yo qué he hecho en mi vida. Yo me planteaba, ¿y yo qué he hecho en mi vida? Y entonces me planteé que es que a mí nadie me estaba entrevistando en ese momento, nadie me estaba preguntando por mi vida y por eso yo no era consciente de mi propia historia, ¿no? Y para mí eso ha sido como lo más importante. Y también hay otra cosa que me ha parecido muy interesante porque yo, además de escribir, soy lectora, ¿no? Y normalmente, pues claro, leo libros y ha sido la primera vez o que yo haya sido muy consciente de leer a personas, como si estas personas fueran un libro que se abría para mí y me contaban toda su historia. Y me ha parecido muy interesante porque cada una tenía su propia narrativa, o sea, tenía su estilo de contar su historia. Por ejemplo, en el caso de Belén a mí me fascinaba porque luego estuve reescuchando las entrevistas y decía, bueno, es que es para escribir un libro con lo que me has contado y para grabarte todo el día, porque tiene una manera de hablar muy García Márquez, como muy, bueno, por poner un estilo, debería decir Elena Garro, que es la predecesora de... Tiene un estilo muy Elena Garro
y como una manera de expresarse maravillosa, pero todas tenían su propia narrativa y eso me ha parecido también muy fascinante, como si nos damos cuenta, cada persona cuenta las cosas de una manera diferente, con una narrativa diferente. Ana, creo que aquí estás poniendo mucho en valor la importancia de sentarse a escuchar, de que cada persona, que es lo que pretende la Isla de Mujeres, es dar a entender que todos tenemos algo que decir, que da igual a lo que nos dediquemos o lo que nos dediquemos, si somos adolescentes, si tenemos 90 años, todas las mujeres tienen algo que contar y como tú bien dices, claro, tú te paras a escucharlas, ¿no? Igual que yo me paro a escucharte a ti y te preguntas, ¿y yo qué he hecho? Pero es que a mí nadie me está entrevistando. Esa es la importancia, quizás la esencia de todo esto, que cada mujer tiene algo que decir, tú también tienes algo que contar y sacarlo en esta Isla de Mujeres, yo creo que es un acierto muy grande, sobre todo en los tiempos que corren. Sí, eso es con lo que me quedo, ¿no? De esta experiencia, es la importancia de cada persona, en este caso las mujeres, porque eso me pareció curioso al principio, las primeras entrevistas que hice, que les decía que hablaran de ellas, que era un proyecto para que las mujeres pusieran voz donde antes había silencio. Y me hablaban de ellas en comparación con los hombres, no en comparación, sino porque a mí no me dejaban, porque como que les había... Y dije, no, vamos a olvidarnos de que los hombres existen, ahora solo existimos las mujeres y vais a contarme vuestra historia sin como mujer, pero como persona, sin que importe que sea en si me dejaban salir o si me dejaban hacer esto, o si yo he podido hacer lo que quería, o si mi madre me escuchaba o no, un poco... Al principio era un poco complicado el contar su historia sin hacer la comparativa con los hombres, precisamente porque el proyecto se llama La voz de la mujer, ¿no? Y es las mujeres. Entonces, luego ya al final pudieron contar su historia desde ellas, como quitarse del lastre que es ahora nos toca hablar a nosotras, pero tenemos que hablar de que antes no nos dejaban hablar. No, vamos a hablar directamente, vamos a ponernos a hablar. Y la importancia de que seguramente ellas mismas, después de esta experiencia, a sí mismas se han puesto mucho más en valor de lo que antes yo creo que pensaban. Ana, en pocas palabras, en una frase, en dos, en tres, en las que a ti te salgan, ¿qué concluirías de esta experiencia? ¿Cómo la definirías? Pues yo diría que todas tenemos que poder contar nuestra historia. O sea, que tenemos que tener ese momento y ese lugar y esa escucha para poder contar nuestra historia y sentir la importancia que tenemos cada una de nosotras. Importancia que proyectos como este sacan de las mujeres con personas como tú, que se ponen detrás del papel. Ana Vidal, muchísimas gracias por este ratito y bueno, pronto seguramente leeremos esos escritos que has hecho de esas maravillosas entrevistas. Gracias.